Habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas, extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quede un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseer, la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de la que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible permanecer en tu presencia a causa de esto. El libro de Esdras se divide de manera particular o general en dos momentos. Del capítulo 1 al capítulo 6 es la primera parte, que comprende más o menos un periodo de 22 años. Del capítulo 7:1 al final, que es el 10:44, ocurre una segunda parte del libro de Esdras, en donde empiezan a haber algunas reformas para restaurar el culto y continuar con la adoración a Dios en lo que quedaba del templo, lo que estaba reedificando del templo. El libro de Esdras abarca un periodo de más o menos 60, 70 años. Lo leemos en cosa de 35 minutos, tal vez 40 minutos, pero abarca más o menos 70 años en este momento. Cuando nosotros podemos escudriñar las Escrituras, observamos, mis hermanos, en este pasaje en particular, algunas cosas interesantes de la actitud del pueblo, de la oración de Esdras y del actuar de Dios. En los dos primeros versículos de Esdras 9, dice: el pueblo de Israel, los sacerdotes, levitas, no se han separado de los pueblos de las tierras. El versículo 2, después de la coma, dice: el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Podemos ver un actuar indigno del pueblo de Israel, una actitud completamente ajena a las enseñanzas de Dios. Es curioso, es triste, es interesante ver que este pueblo al que Esdras se refiere, esa gente que se refiere a Esdras, eran personas que habían estado cautivas en Babilonia. A causa del pecado habían sido llevados cautivas a Babilonia por su pecado.
Ahora estaban regresando a Jerusalén. ¿Y qué creen que estaba ocurriendo? Otra vez lo mismo. Por eso más adelante vamos a ver que Esdras dice, estoy confuso, estoy confundido, no entiendo por qué. Si la razón de nuestra cautividad fue el pecado, no entiendo por qué Israel al regresar a la tierra sigue con la misma actitud. Este pasaje de la Biblia nos habla acerca de la contaminación de la simiente santa, hermanos. Lo que hoy día estamos viviendo, el hermano Ramón compartía hace un momento en la escuela dominical. Pareciera ser que el mundo está infiltrando la iglesia. Pareciera ser que las verdades de la palabra de Dios están siendo diluidas, están siendo relajadas. Y es triste, hermanos, reconocer, dije hace un momento en la introducción, que hoy día ya no preguntamos si estamos creciendo. Solo estamos preguntando si todavía estamos sobreviviendo en la fe cristiana. Si todavía estamos medio aleteando allí para no enfriarnos. Esta no debería ser la actitud del pueblo de Dios. Pero cuando el pueblo del Señor se contamina con el pecado del mundo, abraza la maldad del mundo, acepta el pecado del mundo, hace concesiones con el mundo, nuevamente nuestra vida va a estar pisoteada, va a ser zarandeada nuestra fe a causa de nuestra maldad. Esdras dice, el pueblo se volvió indiferente. Y cuando leemos la Biblia, hermanos, a mí me gusta mucho leer el libro de Jeremías, porque es un libro que se escribió una parte antes de la cautividad. Y en Jeremías capítulo 5, versículos 11 al 13, Dios está reprochando a Jeremías su pecado. Y dice así, Jeremías 5, 11 al 13, antes de la cautividad: porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es Dios, y no vendrá más sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes, dice, los que profetizan esto van a ser como viento, porque no hay en ellos palabra de Dios. Y el Señor dice, así se hará con aquellos que rechazaron. Dice el versículo 24 de este mismo capítulo 5, no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Y la primera parte del versículo siguiente dice, porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Esta profecía, esta exhortación fue dada tiempo antes de la cautividad. Israel no entendió. Así que vino el cautiverio. Se cumplen los 70 años de la profecía de regresar a Israel. Regresa un remanente, otro remanente en un periodo de más de 100 años. Y los primeros que regresaron y los segundos que regresaron volvieron exactamente a hacer lo mismo que sus padres. Por eso el título de la predicación, ¿coincidencia o realidad? Parece que no entendemos a veces como cristianos de dónde el Señor nos sacó. El pasaje que veíamos en la escuela dominical, 1 Corintios 5, habla acerca de una necesidad, de una diferencia entre la iglesia y el mundo. La iglesia no puede camuflajearse. El cristiano no debe camuflajearse, debe mantener su identidad, su fe, lo que ha creído. Pero ese pueblo mostró indiferencia. Los recién llegados de la cautividad de Babilonia se sentían indefensos. Y parecía que lo mejor era no pelear con las gentes vecinas, con los pueblos paganos alrededor. Y para evitar problemas, mejor aliarse con ellos. Estaban regresando a la cautividad, los muros estaban quemados, no había templo, no había murallas, no había puerta de entrada que cuidar a Jerusalén. Pero en lugar de buscar a Dios, este pueblo dice, bueno, para evitar problemas, pues vamos a hacer alianza con los pecadores. Vamos a permitir que eso que Dios prohíbe, pues se dé, a fin de cuentas Él va a entender nuestra situación. Decidieron aliarse con las personas, con los pecadores, con los idólatras, aunque esto significara deshonrar a Dios.
Pero también hubo un ejemplo indecente. Dice el pueblo, pero también dice los sacerdotes y los levitas no han dejado su pecado. Ministros del templo viviendo en hipocresía. Un liderazgo social viviendo sin compromiso y sin temor de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel capítulo 8, Ezequiel en esta visión está cautivo también en Babilonia. Pero la pregunta era: Señor, ¿por qué nos trajiste esa cautividad? Dice la palabra de Dios que fue tomado Ezequiel en la visión por las guedejas. Dice, lo agarra el Señor del cabello, lo levanta y lo lleva a Jerusalén, 70 años atrás, y lo lleva y le muestra un templo que ya no estaba existiendo. El Señor le mostró qué pasaba. Versículo 4 dice: cuando llegué al templo donde el Señor me llevó, Ezequiel 8:4, allí estaba la gloria de Dios de Israel. Y me dijo: hijo de hombre, alza tus ojos y mira hacia el norte. Cuando alcé mis ojos, junto a la puerta del altar, había una imagen del celo en la entrada. Era una imagen idólatra en el templo de Dios. Versículo 7. Me llevó a la entrada del atrio. Miré en la pared un agujero y me dijo: hijo de hombre, cava en la pared. Cavé en la pared y había una puerta. Me dijo: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Cuando entré, había, dice, toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel estaban pintadas en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los 70 ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Este no era para el Señor, era para los ídolos, en el templo de la casa de Dios, en la intimidad de la casa de Dios, donde se supone que debía haber santidad y pureza delante de Dios. Había perversión, maldad, pecado, abominación, idolatría. Y el Señor en su corazón le dice a Ezequiel: fíjate si esto no quebranta mi corazón. Y lo llevó a una puerta y Ezequiel veía pecado. Y le decía: camina hacia allá, y veía pecado. Y caminaba hacia allá y estaba en el templo, hermanos, no estaba fuera del templo. Y cuando el pecado está en el corazón de los creyentes aún, cuando en la intimidad no ha sido perfectamente nuestro entendimiento iluminado, que necesitamos vivir para el Señor, ¿qué espera el pueblo de Dios? Un ejemplo indecente y una actitud que demuestra total falta de integridad. ¿No será que parte de lo que hoy vivimos es consecuencia de este estilo de vida entre el pueblo y los líderes de las iglesias? Si hablamos de la sociedad civil, una sociedad completamente corrompida, corrupta, y que el día viernes celebraron ellos, y en la Ciudad de México se legalizó ya esa ley de la que estábamos comentando hace algunos días. Cualquier persona homosexual, gay, lesbiana, que alguien le ofrezca ayuda para, vamos a decirlo, volver a su naturaleza, el gay para volver a ser hombre, la lesbiana para volver a ser mujer. Ya hay una pena que cualquiera que dice exija, que cualquiera que intimide, dice así la ley, que cualquiera que obligue y dé terapias de reconversión a estas personas va a ser multado y también va a tener cárcel de 2 a 5 años por estar hablando del arrepentimiento y del perdón de pecados. ¿Hasta qué punto llegaremos? Y se está haciendo en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde todos debemos estar en casa, no hay que hacer nada. No hablo de una desobediencia civil, no. Hablo, hermanos, que nos demos cuenta que es tiempo que la casa de Dios, el pueblo de Dios, se mantenga, se fortalezca, y que no, dije al principio, estemos solamente pensando cuántos estamos sobreviviendo en este tiempo, sino que veamos como cuerpo de Cristo el crecimiento, la madurez, la entrega, el compromiso delante del Señor. Quienes estaban participando de la infidelidad de Dios eran aquellos que habían regresado de la cautividad en la que habían sido llevados a causa de ese mismo pecado. Somos el templo de Dios, santo, comprado por Cristo. Somos su pueblo que debe estar dispuesto a toda buena obra en el Señor. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros
Y no podemos vivir trayendo vergüenza y blasfemia al nombre de Cristo. El domingo pasado compartíamos 1 de Pedro 4, donde dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho las cosas que no convienen delante del Señor. Pero también, hermanos, en los versículos 3 al 5 vemos el corazón quebrantado a causa del pecado. Dice Esdras: cuando escuché esto, rasgué mi vestido. Esdras hizo algo que yo no podría hacer con mucha facilidad. Dice la Biblia: arrancó pelo de su cabeza, arrancó pelo de su barba, que significaba contrición, tristeza, vergüenza delante del Señor. Dice: pero también otros más que temían las palabras del Dios de Israel se juntaron conmigo a causa del pecado. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Alguien que es movido por Dios prepara su corazón para honrar al Señor. ¿Quién es este Esdras, hermanos? No vamos a ver mucho sobre él, pero solamente mencionaremos algunas cosas que también se han predicado. Esdras 7, del 6 al 10. Dice: Esdras también era cautivo en Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, cuando llegó a Jerusalén en el mes quinto del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Al primero del 5º mes llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. 4 meses duró su viaje, porque Esdras, dice el 10, había preparado su corazón para escudriñar la ley de Dios y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Así que cuando llegó el tiempo de actuar, no se quedó solo en conocimiento de lo que Esdras tenía. Esdras fue movido por Dios, su corazón se quebrantó al escuchar la palabra de Dios. Y a diferencia de lo que ocurrió en Ezequiel 22:30, donde dijo Dios a través del profeta: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé, dijo Dios a Ezequiel para que dijera al pueblo. En ese momento, en este caso, Esdras había preparado su corazón. Había una realidad que no se podía esconder. Hermano, delante de Dios estamos, dice Hebreos, desnudos ante su presencia. No podemos ocultar nada. Dice el libro de Gálatas, que escribe Pablo: Dios no puede ser burlado. Esdras entendió y llevó delante de Dios una realidad que estaban experimentando. No se podían esconder de esa realidad. Y hoy la iglesia no puede pensar que nada está ocurriendo. En nuestras familias no podemos seguir indiferentes a lo que está pasando. Quizá cuando despertemos nos demos cuenta que el pecado nos ha rebasado, que tenemos el pecado viviendo en la casa, que tenemos el pecado ya llenando nuestras mentes. Y cuando querramos reaccionar, para algunos quizás sea demasiado tarde. Angustiado en extremo, dice el versículo 3 al final. Es una expresión que significa horrorizado. No era posible que el pueblo de Dios llegara a ese grado. No era posible que los sacerdotes, levitas, la simiente santa hubiera caído en ese grado de pecaminosidad. La idolatría, las abominaciones, la hechicería, la perversión sexual, la inmoralidad, dentro de la simiente santa. Dice Esdras: esto delante del Señor me horrorizó. Pero no podemos tampoco pasarnos todo el tiempo criticando, juzgando y viendo lo que pudo haber hecho. Es tiempo, hermanos,
de tomar en nuestro corazón esa carga, primero por nuestra maldad, si es que hemos fallado ante el Señor y si es que hemos descuidado nuestra comunión con Él, pero también por nuestra iglesia, por nuestras familias y por qué no por nuestra ciudad, una ciudad hermosa, pero que cada vez está yendo en declive por su pecado, por su idolatría, por su vileza. No podemos quedarnos como si nada estuviera pasando, hermanos. Esdras en su corazón dijo: estoy horrorizado por lo que escucho, por lo que veo. Y estaban regresando de un tremendo problema de cautividad. Estaba avergonzado por la maldad. Empezaban ya a hacerse algunos sacrificios. Pero dice la palabra de Dios que el corazón y el sacrificio que Dios acepta es el que comienza del corazón. Estamos viendo los días jueves el libro de Levítico y compartíamos, o se compartía hace unos jueves, acerca de los sacrificios: el de paz, el sacrificio de la expiación, el sacrificio de la culpa, el sacrificio, otros más, 5 que veíamos. Y había sacrificios en la mañana y en la tarde. Pues ya empezaba esto nuevamente a poco restaurarse allí entre los cautivos. Pero Esdras entendió que lo más importante era comenzar del corazón. Un sacrificio que comienza en el corazón, reconociendo la santidad de Dios. Pero algo también importante: comenzó en el lugar correcto. La presencia de Dios, dijimos, ante quien todas las cosas están desnudas en su presencia. No podemos ocultarnos, escondernos, apartarnos de ese lugar. Si en algún momento, si en algún lugar tenemos que llegar, es allí, en la presencia de Dios, con un sacrificio, con un corazón quebrantado, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, nos anhela celosamente, nos redarguye de pecado. Ese arrepentimiento que nace del corazón es el primer paso para reconciliarnos con Dios por medio de Cristo. También veíamos por la mañana en la escuela dominical que la diferencia entre la iglesia de Cristo y los no creyentes comienza allí, en el arrepentimiento. No podemos solamente ver que las cosas están saliéndose de control. Del control de Dios no se sale, jamás. Pero nuestra actitud debe llevarnos al quebrantamiento a causa del pecado. Unos momentos antes, allá en Esdras capítulo 4, cuando empezaron a restaurar parte del templo, dice el versículo 1 al 3: cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los que llegaron de la cautividad edificaban el templo, les dijeron: vamos a edificar con ustedes, porque como ustedes también buscamos a Dios, y a Él le ofrecemos sacrificios desde los días de Sar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Ellos respondieron: no podemos edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo le edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia. Y no era por elitismo, por creerse superiores a los demás, no. Era por una cuestión de santidad, de apartarse del pueblo. Y en ese tiempo este celo y santidad se había perdido. Pero también versículos 6 y 7, Esdras, una vez quebrantado, lleva una oración delante del Señor. Pero es una oración, mis hermanos, donde Esdras dice: estoy confuso y avergonzado, y ni siquiera, dice Dios, me siento capaz de levantar a ti mi rostro, porque nuestras iniquidades son muchas. Si te pedí perdón una vez y otra vez, y el pueblo te ha pedido perdón, Señor, lo que hemos hecho parece que ha rebasado el límite. Era una realidad difícil de creer en el pueblo de Dios. Una maldad que no se esperaba, no se podía entender en el pueblo de Dios. Pero también, hermanos, ante la santidad de Dios es una culpabilidad que no se puede soportar. Allá en Jeremías 5, del 1 al 5.
dijo Dios al profeta, recorran las calles de Jerusalén y miren ahora, infórmense, busquen en sus plazas a ver si encuentran un hombre, si hay por lo menos uno que haga lo recto, que busque verdad y yo los perdonaré. Aunque digan, Jehová vive, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Dice el profeta Jeremías, los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estas personas pobres han enloquecido, porque no conocen el camino del Señor, el juicio de Dios. Voy a ir a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen, se supone, el camino del Señor, el juicio de su Dios. Pero ellos, dice, también quebraron el yugo de la obediencia delante del Señor. Esdras, en cambio, entendió esta realidad y decidió buscar al Señor de un pueblo que había llevado toda una vida pecando ante el Señor. Estaban conscientes de las consecuencias por no obedecer a Dios, pero nunca las tomaron en cuenta. Sin duda que el pecado nos hace sentir viles y sucios delante de Dios. Pero esa es la forma de vida de quienes no conocen a Cristo. El que tiene a Cristo, claro que cada día necesita clamar al Señor para que su vida sea limpia, útil, agradable y de honra ante el Señor. No se trata de considerarnos impecables, tampoco de acostumbrarnos o conformarnos a una vida de esclavitud pecaminosa, no. Se trata de ser guiados por el Espíritu de Dios y que cada día podamos reflejar la luz de Cristo y ser sal de la tierra. Esta oración de Esdras, versículos 8 y 9, también trae una luz de esperanza. Dice el profeta, el sacerdote Esdras, el escriba Esdras, por un momento ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios, para hacer que quede un remanente, para darnos un lugar seguro en su santuario, para alumbrar nuestro Dios nuestros ojos, y para que en medio de la servidumbre podamos tener un respiro de vida. Entendemos que estamos esclavizados, que somos siervos, pero aún en esta servidumbre Dios no nos ha desamparado. Su misericordia está sobre nosotros para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios, para restaurar sus ruinas y para darnos protección en Judá y en Jerusalén. Ese momento en el cual podemos llegar a Dios y podemos reconocer que hemos fallado en su presencia, hermanos. Esdras lo vio así. Es un momento para reconocer ciertamente la misericordia de Dios. Es un momento para agradecer por la protección de Dios, versículo 8. Pero también es un momento para que retomemos y aceptemos la dirección de Dios. No solamente es para lamentarnos y para estar tranquilos. Dice Esdras, Señor, en medio de esta esclavitud y servidumbre, quisiste que tuviéramos un tiempo de paz para vivir seguros en tu santuario. ¿Esto de qué nos habla? De que era tiempo de santificarse delante del Señor. Pero también, Señor, si en este momento nos permite reflexionar, dice Esdras, es para que alumbres nuestros ojos. Está diciendo Esdras que él estaba reconociendo que lo que Dios les permitía hacer era reconocer la verdad de Dios en sus vidas. Y dice, para darnos un respiro, un poco de vida en la servidumbre. Tenían que entender la dirección de Dios. Hermanos, si en ese momento usted en casa examina su vida y se da cuenta que en efecto hay cosas que ha dejado de hacer, que hemos dejado de hacer como iglesia, como familias, no solamente diga, pues gracias a Dios estoy hasta acá, gracias a Dios no me he enfermado, gracias a Dios tengo comida. No solamente se quede con eso. Esdras dice, Señor, gracias por tu misericordia, pero también dice, Señor, entiendo que este tiempo es para habitar en tu santuario. El santuario no estaba construido, claro, por eso estamos hablando de un sentido figurado, de la santidad en la presencia de Dios. El santuario todavía
no estaba reconstruido, estaba empezando apenas los cimientos. Pero cuando dice, en ese tiempo de servidumbre, nos dejaste un remanente libre para entender que estamos en un lugar seguro en tu santuario. Pero también dice, Señor, ese tiempo lo usaste para alumbrar nuestros ojos. Mano, no desperdicie la oportunidad del día de hoy para ponerse a cuentas con el Señor y ver en qué áreas de su vida la luz de Cristo aún usted no le está dejando entrar, si pudiéramos usar esa frase. Las áreas de la vida que usted no ha entregado. En medio de esa incertidumbre, aquí el pueblo hebreo pues era una servidumbre, una esclavitud de la que habían salido. Usted y yo estamos en una situación incierta, muchos temerosos, muchos en pánico. No caiga en nada de eso, pero sí use el tiempo para decirle, Señor, alumbra mi vida, ¿qué tengo que corregir? Muéstrame en dónde tengo que cambiar. Pero el versículo 9 también nos habla que no solo es para reflexionar, sino es para comprender y retomar el propósito de Dios. Dice el versículo 9, Dios no nos ha desamparado, sino que mostró su misericordia, dice, y esta vida que tenemos es para levantar la casa de nuestro Dios, para restaurar sus ruinas y para disfrutar de la protección del Señor, hermano. Muchas personas han estado muriendo en estos tiempos por diferentes circunstancias. Muchos estamos inciertos en algunas cosas, pero Dios está hablando a su corazón y usa ese tiempo como Esdras para comprender que en medio de todo está la mano de Dios moviéndose, y para comprender y retomar el propósito de Dios para su vida. Fuimos llamados a la obra de Cristo, al cuerpo de Cristo, a la misión de Cristo, y eso no lo tiene que detener nadie, mi hermano. Si usted está dejando de predicar del evangelio de Cristo y dice, ¿por qué no puedo salir, hermano? Discúlpeme, pero usted bien sabe que no necesitamos salir de casa para hablar de Cristo. ¿Qué comparte usted en el Facebook? Quienes tienen Facebook, espero que tengan para estarnos viendo y no para otras cosas. ¿Qué comparte usted en el WhatsApp? ¿Qué comparte usted con las tarjetitas que a veces damos? ¿No podemos compartir de Cristo? Esdras entendía que en medio de ese momento incierto había que reflexionar y darse cuenta que no podían dejar de cumplir el propósito y el plan de Dios. Señor, entendemos que si nos dejaste un remanente, dice Esdras, es para continuar con la misión de la reconstrucción del santuario y para levantar lo arruinado. Ese tiempo, hermanos, es para levantar esas ruinas espirituales, si es que hubiera. Es para decirle al Señor hacia dónde tengo que dirigir mi vida para honrarte. ¿Qué tengo que cambiar en mi vida, Señor, para glorificarte? La obra de Cristo, su amor perfecto, sacrificio en la cruz, son aspectos del evangelio que nos hacen sentir nuestra bajeza para llegar a Dios por méritos propios. Pero también este sacrificio de Cristo nos lleva al punto de entender que solamente por medio de Cristo podremos entender el propósito de Dios para nosotros. Versículos 10 al 12, y estamos casi terminando. Hay algo interesante que también Esdras comenta. Ese declive espiritual, ¿saben por qué ocurrió? Dice Esdras, Señor, ¿qué podemos decir de esto? Nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste. El descuido de las escrituras produce una vida sin el temor de Dios. Versículo 10. El descuido de las escrituras nos aleja de la santidad de Dios, porque dice, tú dijiste que no nos relacionáramos, que no tuviéramos ningún tipo de relación religiosa con gente que no teme tu nombre. Sin embargo, lo hicimos. Por eso escribo y comparto que el descuido de las escrituras nos aleja de entender la santidad de Dios. Y dice el versículo 12 de ese capítulo 9 de Esdras: ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni tomaréis sus hijas para vuestros hijos, ni procuraréis su paz ni su prosperidad.
Descuidar las escrituras también conduce a una vida abiertamente pecaminosa. Comienza en lo secreto, en lo oculto, en lo íntimo, pero tarde o temprano, mis hermanos, sale a relucir. El descuido de las escrituras, versículo 12, aleja la bendición de Dios de nosotros. Dice, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Recuerde, descuidar las escrituras produce una vida sin el temor de Dios. Descuidar las escrituras nos aleja de la santidad de Dios. Descuidar de las escrituras conduce a una vida de pecado y desobediencia. Descuidar las escrituras aleja de nosotros la mano de bendición de Dios. Toda escritura apunta a Cristo como Salvador, como Señor, como camino, como meta. Toda escritura nos habla de Cristo. Solo el Evangelio de Cristo lleva al arrepentimiento verdadero y trae perdón de pecados. A través de su palabra somos confrontados con lo que el Evangelio pide de nosotros. Es una bendición tener la palabra de Dios. Debe ser nuestro alimento diario y lumbrera en todo nuestro camino y nuestras decisiones. Además, conocer la Escritura nos recuerda que la misión de la iglesia no ha terminado y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículos 13 al 15. Señor, dice Esdras, después de todo lo que nos ha sobrevenido, de todo lo que hemos pasado, no nos has castigado conforme a nuestras iniquidades y dejaste un remanente como este. El Señor, dice el versículo 14, ¿seremos todavía capaces de volver a quebrantar tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen esas abominaciones? Si ahorita dejaste un remanente, ¿no nuestro pecado ahora conduciría a que ni remanente quede? Señor Dios de Israel, tú eres justo. Hemos quedado un remanente que ha escapado como en ese día. Y dijo Esdras, Señor, aquí estamos en tu presencia, porque a causa de todo lo que hemos hecho, sabemos que no merecemos siquiera estar aquí. Esta actitud de esperar solamente en la gracia de Dios tiene que llevarnos, mis hermanos, a no quedarnos sin aprender de las lecciones de la vida. En medio de todo, dice Esdras, Señor, tú eres Dios nuestro. Y esto nos habla de la fidelidad de Dios. Esdras no justificó el pecado. No dijo, Señor, tú conoces la cautividad, conocías el problema, sabes que nos están acechando, sabes el temor que existe, sabes. No justificó su pecado. Y el creyente no tiene por qué buscar culpables en su pecado. No tiene por qué pensar que es aquel, esto, lo otro, la circunstancia, la razón de mi frialdad, de enfriamiento. No. Esdras no justificó el actuar ni de él ni del pueblo. No buscó culpables ni excusas por su condición. Examinó su actuar también cuando se arrepintió delante del Señor. Pero estaba consciente que las decisiones que tomara a partir de ese momento traerían también repercusiones. Hermano, hoy decida honrar al Señor, obedecer al Señor, buscar al Señor desde la intimidad. Esté consciente de las consecuencias que puede traer el pecado en su vida. Si usted no dice al Señor, Señor, no merecía estar aquí por mi pecado, pero por tu gracia, aún estamos aquí, lo que dijo Esdras, Señor, no puedo decir más. Aquí estamos. A causa de nuestro pecado, ni siquiera mereceríamos este remanente. Esdras reconoce la soberanía y la justicia de Dios. Muestra la limitación humana, pero se coloca bajo la gracia del Señor. Por la persona de Cristo podemos hallar gracia para el oportuno socorro. Por medio de Cristo podemos tener paz con Dios. Por la justicia de Cristo somos declarados justos ante el Padre
por la gracia de Cristo, podemos continuar cumpliendo con lo que se nos ha encomendado. Con el poder del Espíritu Santo, estamos capacitados para vencer el pecado y vivir para Dios. Dejemos de vernos como personas víctimas de las circunstancias del pecado. Pongamos nuestra mirada en aquel que venció el pecado. Vivamos bajo la autoridad de aquel que venció al diablo y a la misma muerte. En el nombre de Cristo, levantémonos conscientes y seguros de la presencia de Cristo en nuestra vida, cuando nuestro corazón se ha derramado delante de su presencia. Hermanos, que esta sea nuestra actitud delante del Señor. Que esta sea nuestra oración delante del Señor. Y si usted el día de hoy nos está escuchando, si usted se ha alejado de alguna iglesia, alguna congregación, recuerde lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay un actuar indigno que no pasará desapercibido ante Dios. Pero también hay un momento en el que Dios permite que por su infinita gracia podamos recapacitar sobre nuestro actuar delante del Señor. Llegamos al lugar correcto en arrepentimiento. Tenemos que en ese tiempo que Dios nos da entender la mano de Dios, el propósito de Dios. Veamos la importancia de las Escrituras y decidámonos a tomar el rumbo de la gracia de Dios para el futuro. En casa yo le invito a que ore en esta hora y que confiese ante el Señor sus pecados, aquellos ocultos, aquellos visibles. Miembro de la iglesia, yo le invito a que se santifique ante el Señor. No podemos ser sal de la tierra si nuestra vida está manchada por el pecado. No podemos ser luz del mundo si nuestra vida no refleja a Cristo. Vamos a orar. En esta hora, Señor, como iglesia, te pedimos que nos perdones, porque cuando pudimos haber hecho la proclamación del Evangelio abiertamente, cuando pudimos haber ido a los parques a proclamar, cuando pudimos haber ido a los hospitales, cuando pudimos haber ido a las cárceles, diferentes lugares, no lo hicimos. Cuando pudimos haber dado de nuestros recursos, no lo hicimos. Y ahora no estamos dando diezmos y ofrendas porque decimos, Dios no me ha bendecido. Y seguimos fallando en dar nuestros diezmos y ofrendas también. Padre, si en este tiempo nos permites reflexionar como el pueblo de Israel, en medio de la incertidumbre, de no saber qué iba a ocurrir, si iban a poder avanzar o no en la reconstrucción del templo en Jerusalén. Hoy te pedimos que en medio de esta situación que vivimos, nuestro corazón, Señor, pueda ponerse a cuentas contigo. No podemos ocultar delante de ti, Señor, nuestra miseria, nuestro pecado. No podemos justificarnos ante ti por nuestra maldad que a veces está allí aún. Gracias porque en Jesucristo hemos sido perdonados. No permitas que el pecado nos engañe. No permitas, Señor, que el descuido de tu palabra nos aleje de tu propósito y de tu santidad. No permitas que lo que hemos experimentado, estamos experimentando, en lugar de agradecerte, nos haga renegar de lo que estamos viviendo. Bendice las familias, restaura las familias, dirige las familias. Bendice a mis hermanos creyentes en Cristo, a quienes están enfermos, sosténles, fortaléceles. Padre, te pedimos por aquellos que no te conocen, que también la oportunidad de ellos para oír tu palabra y creerla les llegue de alguna manera. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, como Dios soberano, y lo hemos orado. En el nombre de Cristo te pido que contra todo pronóstico humano, contra toda perspectiva humana, científica, médica, sanitaria, en el nombre de Cristo, Señor, hagas que tu pueblo pueda proclamar libremente el Evangelio nuevamente. ¿Cuándo será? No lo sé, pero mi oración es que pronto podamos, Señor, tener ese tiempo de recogimiento espiritual juntos. Necesitamos, Padre Santo, estar en comunión. Es cierto, somos iglesias sin estar juntos, pero en tu palabra nos enseñas a no dejar de congregarnos, a no olvidarnos el uno del otro. Te pido, Padre, en esta hora, que delante de ti cada vida sea examinada, sea alumbrada por ti,
y que podamos estar a cuentas contigo y poder vivir en santidad.